Hacer ejercicio durante el día. No toma café 10 horas antes de irse a la cama. No comer 3 horas antes de acostarse. Una ducha caliente antes de dormir. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Dormir entre 7 y 9 horas y que la habitación esté fresquita cuando estemos durmiendo. Estas son las cosas que todo el mundo sabemos que tenemos que hacer si queremos tener un buen sueño reparador. Yo no siempre he tenido una buena relación con dormir. Cuando yo era chico, aunque me acostara tarde, me levantaba temprano para ir a correr. Y cuando estaba en la universidad sentía que dormir era perder tiempo, prefería estar trabajando en proyectos, estudiando, cualquier otra cosa. Y si algún día me levantaba tarde es que sentía que había perdido gran parte de mi día, que a lo mejor era media hora, una hora, pero ya empezaba el día con el pie izquierdo. Pero después de investigar mucho, leer libros y quedarme dormido algunas veces en clases de física y de matemáticas, pues me di cuenta de que dormir era muy importante. Y no es que solo sea importante, es que es prioridad. O sea, el ser humano está hecho para dormir 1/3 de su vida. Y punto. Y cuanto mejor durmamos, mejor haremos todo lo demás que hacemos durante el día. Hacer ejercicio, estudiar, concentrarnos, trabajar. En mi último año de carrera hacía todas las cosas que tenía que hacer, que había aprendido para dormir bien. Sin embargo, las últimas 2 o 3 semanas las pasé fatal, que dormía muy mal y no podía pegar ojo. Estaba trabajando en mi proyecto de fin de grado y mi sueño no era de calidad, me costaba un montón quedarme dormido y estaba empezando a afectar mi rendimiento en todo lo que yo hacía durante el día. Pero si estaba haciendo todo bien, ¿qué más tenía que hacer? ¿Qué me faltaba para poder dormir bien? Pues justo después de eso hice las maletas y dejé definitivamente mi habitación de estudiante y vine a casa de mis padres, a la que ha sido mi casa desde que nací. Y esa primera noche que dormí aquí en mi cama, dormí como un tronco. Pero es que no solo esa noche, los siguientes días y las próximas semanas también. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Porque yo no estaba a gusto. Yo no quería estar donde estaba, yo no quería seguir estudiando lo que estaba estudiando, yo tenía otros proyectos en mente que quería hacer realidad pero que no podía hacerlo. Mi vida no era la que yo quería que fuera. Conclusión, que para dormir a gusto hay que estar a gusto con nuestra vida. Hay que trabajar en lo que nos hace ilusión trabajar. Hay que hacer lo que uno quiere hacer. Hay que estar donde uno quiere estar. Y no haciendo algo que uno no quiere hacer. Antes de irnos de aventura, trabajé durante mucho tiempo. Pero intenté buscar un oficio que me hiciera ilusión aprender. Que me apasionara, que yo estuviera feliz para ir a trabajar. Y además de trabajar, que yo sabía que lo estaba haciendo porque estaba ahorrando para hacer algo que me ilusionaba todavía más, que era cumplir un sueño. Y cuando dormíamos por ahí en la tienda de campaña o sin tienda de campaña en el suelo, dormía mejor de lo que he dormido en mi vida, porque es que estaba haciendo uno de los sueños más grandes de mi vida realidad. Y es que todavía me acuerdo de que casi cada día que pasamos viajando, le decía a mi pareja, Zayn, estoy viviendo mi mejor vida. Y ahora mismo estoy haciendo vídeos, que es algo que me hace un montón de ilusión, pero además trabajo en la cocina de un restaurante, que a mí me encanta la cocina y estoy súper feliz con este trabajo. Pero es que además me está ayudando a ahorrar para poder hacer en un futuro otros proyectos que me hacen todavía más ilusión. Así que si me dejas darte un consejo, escúchate y hazte caso, porque solo tenemos una vida y 1/3 de ella la tenemos que pasar durmiendo. Espero que os sea de ayuda, aunque sea un poquito, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.